Bueno, buenos días, buongiorno a tutti. Yo soy Mauro Testa de la familia Veneta Rosario y de Wigwam Rosario, la comunidad local. Estamos también acá con Liliana Dalbello de la familia Veneta y de Wigwam Rosario. Hoy sábado, técnicamente comienzan las Jornadas Europeas del Patrimonio en Europa. La familia Bennett y Wigwam Rosario son las únicas, digamos, instituciones que organizan este evento fuera de Europa. Ya hemos hecho actividades la semana pasada, pero bueno, hoy y mañana son las principales, comenzando por esta, que es un webinar sobre el proyecto Intemperie, proyecto que reúne personas de la llanura pampeana y de la llanura padana en el Véneto. Por eso desde un principio, como Asociación Veneta de Rosario, obviamente apoyamos y colaboramos con Gustavo, con Guido y con el resto de personas eh, que pertenecen a este proyecto. De hecho, la foto que estamos viendo en la pantalla, que un poco la usamos para el flyer de esta actividad, es ahí un fotomontaje que une la llanura padana y llanura pampeana. Creo que es la primera vez con Gustavo y con Guido que vamos a presentar así formalmente el proyecto, porque hace ya un par de años que estamos trabajando. Gustavo ha dado un par de charlas en la Veneta, pero bueno, queríamos aprovechar justamente que este año el lema de las Jornadas Europeas del Patrimonio es el patrimonio en camino, en italiano, y es justamente una idea abstracta del viaje, del intercambio, de las conexiones. Entonces, bueno, nada mejor que esta conexión que ellos han hecho y están haciendo entre dos llanuras que, bueno, vamos a ver a través de esta charla qué tienen de conexión, ¿no? Pero bueno, nosotros como familia Veneta, formada por inmigrantes del Véneto justamente, que vinieron de una llanura a otra, nos interesa particularmente. Bueno, voy a dejar de compartir esta imagen. Les voy a presentar a Gustavo Fritegotto. Él está ahora en Casilda, pero es originario de Arequito. Guido, creo que sos de Rosario, de origen Véneto. Bueno, Mario también pertenece al proyecto y Gustavo. Si querés, los presentás vos, Gustavo. Y bueno, esto se está grabando, va a permanecer, digamos, en nuestro canal de YouTube. Seguramente también, bueno, va a tener mucha difusión a partir de que esté subido a nuestro canal. Así que para los que nos están escuchando ahora y para los que nos vean después, eh, sepan que estamos conectados, que cualquier consulta o idea también nos pueden hacer llegar a través de nuestros contactos y ojalá que este proyecto crezca y se sume gente también del Véneto y de Argentina. Bueno, Gustavo, te doy la palabra. Bueno, buenos días a todos. Gracias a Mauro y gracias a la Sociedad Benetton y a Wigwam por la oportunidad que nos dan de difundir nuestras actividades. Y bueno, la idea de la charla era paisajes heredados y la relación entre los paisajes europeos que hemos recibido de herencia y los paisajes donde habitamos acá, que en el caso nuestro sería la llanura padana con la llanura pampeana. Entonces, ahora voy a compartir pantalla y, y, y voy a empezar con una charla. Sí, para mí mi comienzo o mi andar empezó desde muy pequeño, en el 1977, 1980, por ahí, donde yo empecé a fotografiar sin saber mucho qué es lo que estaba haciendo, pero había como un interés en este paisaje que parece como aburrido para la mayoría o que no existe nada para ver. Y yo empecé a fotografiar así, con una técnica muy precaria. Estos son diapositivas encontradas, cosas que las había abandonado, por eso están en estas condiciones. Y bueno, y todo empezó de esta forma. Y mi primer trabajo que hice ya conscientemente se llamó Éxodo Rural, que lo empecé en el 84 y se concluyó en el 86 y fueron dos éxodos rurales, en donde empecé a trabajar
sobre el abandono de las chacras, principalmente ligado a lo que era la llegada de la soja, que había hecho que se genere muchísima riqueza y, y la gente se había ido del campo a las ciudades o a los pueblos, digamos. Se estaba produciendo un gran cambio profundo de la cultura agraria y también fotografié a gente que vivía a la forma del agricultor, el contadino, que habían llegado de Europa, sosteniendo su cultura. Esto estaba desapareciendo, yo era consciente de eso y lo fui fotografiando. Todo esto fue en la década de los 80, actividades como la carneada, la agricultura, el trabajo de campo. Todo esto fue generando también un desequilibrio con el paisaje y el hombre, con la llegada de la soja, y a veces metaforizo la tormenta de lo que fue el golpe de Estado del 76, y los resultados fueron bastante abrumadores porque los campos se empezaron a erosionar, se empezaron a deteriorar mucho por el monocultivo, también se empezaron a talar los árboles, la erosión seguía, se fueron abandonando las escuelas rurales quedaron en estas condiciones, y bueno, yo seguí mi camino. Después también aparece una intención de los 94, de 1994 a 2010, que fue buscar un lenguaje fotográfico que esté relacionado con ese paisaje, y aparecieron un montón de formas de hacerlo. En este caso, con un trabajo que fue en el 94 al 97, y después empezar a trabajar con el cielo al revés, una metáfora que trabajaba mucho Atahualpa Yupanqui. Y bueno, y la evolución pasó al proceso digital, y en el 2008 fui invitado a exponer en Savignano sul Rubicone, que fue la única vez que me invitan a exponer las tres generaciones con la fotografía, mi papá, donde yo tomo el oficio en Arequito, y Domenico Pugliese, que fue un cura párroco y que éramos sobrinos, mi mamá era sobrina, y que hay un pequeño archivo de él, que nace en Tropea, es de la Calabria, de Caría, y ahí es cuando yo tuve la oportunidad de tomar conciencia del paisaje de la llanura padana. Eso tuve varios días ahí, fotografié, volví con mucho material para trabajarlo. Y bueno, y seguí con esta cuestión de la evolución de los lenguajes fotográficos, trabajando con errores, trabajando con problemas técnicos, que en vez de ser un problema los convertía en una oportunidad. Y en el 2010 es cuando cierro esta evolución con una muestra en el mismo Arequito. Termino todo en el mismo pueblo donde empecé, que es esta exposición final, y ahí decido no exponer más, y al mismo año empezamos a desarrollar el proyecto Intemperie. Y la propuesta del proyecto Intemperie era dialogar con muchas disciplinas, que muchas de ellas estaban en cierto modo empezando a mirar a la llanura, para poder encontrar una base de sustentación mucho más rica y mucho más fértil, para encontrar un camino sobre el paisaje y la cultura. Y empezamos a trabajar llevando a los alumnos a la llanura, usando la llanura como un estudio mayor, y trabajando ahí y tratando de encontrar ahí un camino. Y bueno, también empezamos a ver que estas arquitecturas rurales, como una pista de baile en un campo, las empezamos a usar, estaban abandonadas, las empezamos a usar para generar actividades allí. Por ejemplo, este es un trabajo de croquis, que era un dibujo muy extenso, como el mismo paisaje, como el mismo horizonte, donde participaron arquitectos y gente que no tenía otras disciplinas, músicos, fotógrafos, y gente que se llevaba a otras actividades. También en ese lugar hicimos una obra de teatro con Vilma Echeverría, que es una mujer actriz nacida en Arequito y que vive en Rosario, y que también tiene un conocimiento claro sobre la llanura y tiene varias obras relacionadas con esa, como Las siete vacas sueltas.
eh, y otra que se llama Taperas, y una serie de actividades relacionadas sobre la mujer, la llanura, en el borde de las ciudades y de los pueblos. También empezamos a interactuar con colegios de arquitectos a través de Mario Penovi, que fue el coordinador y el productor en la provincia de Buenos Aires. Hicimos trabajo como acá en Riestra y en otros lugares, trabajando con alumnos, dando talleres y charlas y trabajando con los alumnos, poniendo en cierto modo el valor de la llanura como un paisaje a vivir, a estar y a ponerlo en valor, digamos. Trabajando de un montón de formas, los chicos son muy creativos cuando uno le da premisas y cuando uno le da posibilidades. Esto sucedió en varias escuelas de la provincia de Santa Fe y de la provincia de Buenos Aires, y con los colegios de arquitectos también. Esto, por ejemplo, es el 9 de julio, donde también hicieron croquis pampeano, como le decíamos nosotros, y también tomamos estas escuelas abandonadas. Esto es cerca de Casilda, donde yo las encontré en la década de los 80 en estas condiciones y dijimos que podría ser un buen lugar para montar exposiciones y para, en cierto modo, poner el diálogo de las fotografías del paisaje en estos lugares, que así que empezamos de esta forma. Esto fue en el año 2013, más o menos, 2014, y estuvimos haciendo muestras con alumnos y también en este caso fue un intercambio con fotógrafos del norte de Italia, del Véneto, de la llanura padana. En este caso participaron tres fotógrafos: Gastone Scarabello, eh, Jorge Wigan y no me acuerdo cómo se llamaba el otro chico. Y bueno, Cristian, perdón, Gus, sí, Cristian Brusadín. bueno, y Cristian. Y bueno, estas fueron cuando empezamos a hacer los diálogos ya. El año pasado viajamos a Europa y en el Museo Altino, coordinado por Laura Capelloso, hicimos un proyecto que se llamó Cuerpo en la Llanura, donde interactuamos con las charlas, con las actividades que hicimos acá y con los videos que Laura venía haciendo. Entonces dimos dos conferencias y después hicimos una acción que era salir al entorno del museo y dialogar con ese paisaje histórico, caminando, andando, reflexionando y conversando también cómo era nuestro paisaje de la llanura padana, que está basado en la inconmensurabilidad, en el paisaje abierto, pero que en el fondo tienen esta cuestión de igualdad, digamos. Y bueno, hicimos toda una actividad de una jornada. Y después en Fuerte Marguera, que es donde también hicimos una especie de actividad muy parecida a la que hacíamos en las escuelas abandonadas, en la zona de Casilda y también en la zona de la provincia de Buenos Aires. E hicimos una acción que era colgar fotografías en un espacio donde había una intervención para la Bienal de Venecia, digamos. Esa fue nuestra actividad. En esos días hubo más, pero bueno, por ahora puse estas acá nada más. Y de ahí surge esta cuestión de esta reflexión de los paisajes heredados, de los paisajes que recibimos y del entrenamiento de los paisajes, cómo uno extraña los paisajes que va heredando. Y quise poner como ejemplo en el caso de Domenico Pugliese, que él nace en Tropea y vive en Caria, un pequeño pueblo ahí en Calabria. Nosotros estuvimos en Tropea y él, cuando vino a Arequito, toda su vida, del año 1900 hasta el año 1938, siempre fue al río Carcarañá. Esta es una foto en el año 28, por ejemplo. Y pensábamos si él todavía estaba extrañando esta agua o este mar, ya que era el único lugar donde había un poco de agua en la llanura padana también, en Pampeana, digamos. Pensamos en ese paisaje como entrañable, en la búsqueda de eso, que todavía sigue en la familia, porque tengo primos que siguen con esta cuestión del culto del agua y del río.
Y también encontré cuando estuve en Caría una calle que es una calle larga, del pueblo muy larga, y las construcciones, y pensé que cuando él llegó a Arequito, él hace esta foto y pensé que si le haber sido familiar este tipo de arquitectura, este tipo de calle como larga y derecha que tiene el pueblo. Pensé si había algo si le habría llamado la atención, si habría algo que lo haya conmovido para que se quede en el pueblo, digamos. Eso lo que noté de él y en algunas otras cosas más. Y en el caso de mi papá, es el primer hijo nacido en Argentina. Mi tía Lina nace en el pueblo, en Balbona. Esta es la llanura padana. Y desde los cerros uno puede ver esa llanura histórica con la nevia y con las montañas que a veces parecen ser como nubes para nosotros, o las nubes nuestras parecen ser como montañas. Y dentro del archivo de mi papá hay algunas fotos y que yo las recuerdo verlas sacar, por ejemplo, esta en la provincia de Buenos Aires, al norte. El hombre que va a caballo es un tío, David Cháchara, Chiara. Acá habla también de la mezcla de apellidos italianos con costumbres de trabajar en lo que es la parte como más criolla. Y, y acá está una foto que nos saca mi papá, es mi abuelo, Pacífico, yo y mi hermano Guillermo. Y pensé pensaba ahora, armando estas cuestiones estas cuestiones de los paisajes heredados, si habría habido algo que le haya llamado la, la atención, comparando que esta situación la puedo encontrar, por ejemplo, en el Museo del Alpino, digamos, que es este lugar, digamos. Si había algo que lo haya conmovido. También esta relación la noté en la casa en donde llegan los Fritegotos a Arequito en el año 30, que es esta casa que está ahí atrás. Ahí está mi abuela con mis tíos y mi papá, que está de saco negro, de traje negro. Y la casa, cuando estuve en la casa de los Fritegotos en Balbona, encontré que la posición de la casa y cómo la luz es la misma. Ahí está mi prima con el marido y un familiar. Y pensé si esta cuestión de llegar, si esa casa le habrá llamado, le ha resultado algo natural o le ha resultado que era la casa que les gustó, si había algo ahí que lo haya conmovido en esa cuestión. No lo sé, pero pienso que algo de todo eso debe existir todavía, digamos, y va a existir como los rasgos, como los apellidos, como algunas cuestiones del lenguaje que usamos, digamos, ¿eh? Pero bueno, nosotros ahora estamos tratando de seguir avanzando en comprendiendo este paisaje, con todo lo que significa, los miedos, la inseguridad que generaban y siguen generando todavía a nosotros, inmigrantes que vivimos en estos lugares muy abiertos, y estos contrastes que genera la llanura, que son muy potentes, entre los días luminosos y los días tormentosos y ese paisaje que también nos une con la Padana, que es que hace millones de años fue un mar y a veces ese mar parece volver a surgir, trabajando también. Y yo creo que todo eso, de una forma u otra, nos está influenciando y lo que nosotros tratamos es, en cierto modo, de revelarlo, digamos, y seguir trabajando en esa línea. La diferenciación con la Italia es que nosotros tenemos una luz súper potente, con una energía, precisamente en estos días del 21 de diciembre, que fue hecha esta fotografía, y también en esta inmensidad donde uno se siente mucho menos contenido que en la llanura padana, pero sí se siente la base del paisaje, aparece también la cuestión de la soledad presente, digamos. Esto es lo que nosotros venimos trabajando y, y bueno, ahora le paso la posta, como decimos nosotros, a Guido para que pueda seguir con la charla. Muy bueno, Gus.
Ah, Muy bueno. Bueno, sí, ahora, antes que nada, los saludo a todos nuevamente. Agradecerte a vos, Mauro, públicamente ahora la invitación y a la red Wigwam y allá a la gente de Italia que nos recibieron con tanto cariño. Sobre todo lo expresado el otro día en el Zoom compartido que tuvimos, que hicieron mención especial para nosotros. Yo antes que hablar de mis fotos y de mi experiencia, vengo a pasarles un video porque les comento que hoy Laura Capelleso, nuestra amiga Proyecto Intemperie Italia, no podía estar, pero ella grabó un video se los voy a pasar en un momento, contando un poco, bueno, todo lo que decía Gustavo desde su perspectiva y de cómo nosotros empezamos a través de, digámosle, una casualidad de la vida, porque yo la conozco a Laura estando en Mestre, casi, sí, de casualidad, y bueno, cómo eso se convirtió ahora en un puente que creo que con esto incluso es cada vez más sólido. Laura es, bueno, como les dije recién, la parte italiana del Proyecto Intemperie, ella vive en Mestre, es de Trivignano, ahí cerquita también de Mestre, del Véneto, y es, como ella se llama, videomaker. Bueno, le estoy haciendo la presentación a ella, por más de que ella también lo hable un poco en el video. Así que bueno, les paso el videito y después yo, bueno, me sumo a mi presentación. Ahora te voy a compartir pantalla, cualquier cosa me dicen si no se ve. Allora, buongiorno, sí. sono Laura Capellesso. Mi dispiace di non essere collegata con voi in questo momento, ma vi registro questo video perché purtroppo ho un impegno quel giorno. Allora, io ho l'onore e il piacere di lavorare con gli amici argentini di Progetto Intemperie e abbiamo unito, ci siamo incontrati, abbiamo unito percorsi diversi ma diciamo paralleli qualche tempo fa e abbiamo iniziato un processo di interazione comune molto interessante, molto bello, centrato sulla pianura. Quindi io stavo lavorando per conto mio e facendo ricerca e pratica artistica, faccio video, lavoro con il video, cortometraggi, mediometraggi eccetera e stavo lavorando proprio con un'attenzione particolare all'ambiente, alla pianura nello specifico. Loro, da parte loro, stavano anche loro lavorando, pensando, ragionando, facendo esperienza, sperimentando appunto il tema della pianura. E quindi trovandoci abbiamo messo in comune le prospettive e abbiamo iniziato un processo interessante, un processo creativo che ha portato a un evento diviso in varie tappe l'anno scorso, in ottobre dell'anno scorso e che appunto adesso vi presentiamo. Il tema comunque è appunto la pianura e un'esplorazione della pianura. E quello che è interessante secondo me è un approccio che stiamo sperimentando, che stiamo esplorando assieme e che è un approccio proprio di stare nell'ambiente, nella pianura, nella realtà, cioè camminarci dentro, attraversarla. Hay que poner il cuerpo en la llanura, ripetono loro, no? Quindi è proprio questo stare dentro e attraversare la pianura, l'ambiente, potremmo dire appunto l'ambiente, la realtà in cui viviamo, che non è qualcosa di staccato, estraneo a noi e che aspetta di essere visto, guardato, dominato, valorizzato, preso in considerazione, curato. Non è così, ma l'approccio è proprio qualcosa che fa parte di noi e noi facciamo parte di questo ambiente. C'è una parte, degli elementi comuni, c'è un'unità comune e noi andiamo proprio a lavorare su questo aspetto di unità. Quindi cercando di attraversare e
sfidare quella serie di confini, di distacco, di bordi che ce lo fanno sperimentare come qualcosa di distante su cui poi, di oggetto, su cui noi come soggetto interveniamo. Ecco, niente di tutto questo, noi ci inoltriamo, proprio attraversiamo il paesaggio, la natura, la pianura nello specifico, con questa prospettiva. Quindi abbiamo fatto, diciamo, questo è da questo processo è risultato un bellissimo evento, appunto, che abbiamo scelto di fare nella campagna di Altino, proprio dove c'è il museo archeologico, il Museo Nazionale di Altino e tutta l'area archeologica, perché lì c'è una pianura estesa, dilatata, immensa, e in più c'è anche, quindi c'è questa orizzontalità incredibile, e in più c'è anche proprio un aspetto di stratificazione di storia, perché è un'area archeologica, quindi con veramente una ricchezza incredibile di storia contenuta e stratificata in quella terra, no? In quel terreno. E lì abbiamo fatto una pratica esperienziale, quindi siamo usciti con un gruppo di persone nella pianura all'aperto, e abbiamo proprio cercato di esperire, di fare l'esperienza attraverso la vista, quindi cercando l'orizzonte, cercando di prestare attenzione a tutti gli aspetti visivi, agli aspetti sonori, e quindi con una partecipazione di tutti i sensi, annusando, vedendo, proprio prestando attenzione. E questo è il modo in cui vogliamo attraversare, no? La pianura, l'ambiente, la realtà. Ecco, poi per la parte, e quindi è stato molto, molto interessante, e l'abbiamo condiviso con questo gruppo. E poi c'è anche tutto l'aspetto visivo, perché abbiamo visto assieme un film che avevo scelto, 2 film in realtà, uno che avevo scelto, e il mio mediometraggio di cui ho fatto la regia si chiama Eco, dove proprio attraverso il film cerchiamo di sperimentare questo rapporto, un rapporto che possa essere diverso tra l'uomo e l'ambiente e gli altri esseri viventi, umani, non umani, pietre, vento, sole, eccetera, organici, non organici, quindi quello che è inerte ma che in realtà, o inanimato, ma che in realtà non è forse proprio così. Quindi c'è tutto un insieme di vita e di relazioni che si instaurano, ed è proprio lì, sono proprio queste che andiamo ad enfatizzare, su quelle quali andiamo a porre l'accento. Ecco. Un'altra cosa interessante, allora, a parte questo rapporto appunto di relazione con le cose e non che sfida le gerarchie, no? Cioè l'oggetto, il soggetto che agisce sull'oggetto, no, qui è proprio ontologico, cioè è proprio un'impostazione ontologica diversa, no? E quindi una cosa interessante è proprio anche l'elemento portante, no, della pianura. La pianura è piatta. Pampa significa proprio terra piatta in quechua, e la pianura è un elemento morfologico in cui non ci sono rilievi, non ci sono altri elementi che distolgono, diciamo, da questa piattezza, no? E questo è bello, perché in queste distese enormi, no? Questa estensione immensa, si può vedere l'orizzonte, quindi questo aspetto dell'orizzonte è disorientante, soprattutto per noi che viviamo in questo tempo in cui abbiamo veramente spazi piccoli, sia fisici che mentali, microcosmi in cui viviamo, in cui ci muoviamo, siamo sempre con una distanza visiva molto, molto limitata, e improvvisamente spaziare, no? Spaziare in queste distese enormi
è disorientante, e in più è un momento in cui ci rendiamo conto che siamo alla mercé delle intemperie, progetto intemperie. Siamo alla mercé delle intemperie, il sole fortissimo, il vento patagonico che incalza, la siccità, la pioggia. Quindi come sperimentiamo la nostra fragilità, la fragilità umana. E quindi diciamo che è importante, secondo me, proprio in questa fase storica nostra, guardare, prendere coscienza di questo spazio immenso, di questo orizzonte, per riconfigurare le gerarchie. Quindi questa fragilità ci insegna qualcosa. Ecco, quindi penso che sia una bella esperienza, e vi lascio con una piccola pillola di film, del mio film Eco, così come assaggio visivo di questa esperienza. Grazie. Deja Laura cada vez que habla, una lástima que no esté, pero bueno, no quiero poner palabras en su boca, pero tiene una manera de ver las llanuras ahora, eh, que, que tiene esa capacidad, bueno, como lo dijo en el video, de aunar no solo la cuestión paisajística, sino ella le da mucha importancia al ser humano, ser ahí, tener el cuerpo. Y, y digamos, y para nosotros fue, si digo gran hallazgo, va a parecer como que le bajo el precio a ella, porque nosotros, digamos, ella nos encontró a nosotros, así como también nosotros la encontramos a ella, y fue muy saludable, digamos, porque sin habernos visto nunca, nos dimos cuenta que teníamos un montón de puntos en común, otros no, y eso creo que es lo que está enriqueciendo a estas dos llanuras desde un montón de puntos de vista. Pero bueno, digamos, podríamos charlar un montón sobre las cosas que ella dijo, preferiría de última dejarla para después de que yo les muestre las fotos, lo que tengo para decirles. Acá voy a compartir pantalla de nuevo. Yo me voy a poner un poco en el medio. A ver, vamos a compartir pantalla de nuevo. ¿Se ve, no es cierto? Perfecto. La imagen que ven acá es de mi bisabuelo, Eduardo Brezán, en Funes. Bueno, para los que son de Argentina, deben saber que es Funes, la localidad acá cerquita de Rosario, la ciudad. Mi bisabuelo vino de Castelfranco Véneto en el 21, con 20 años, por los motivos que ya todos saben. Me pareció simbólico empezar con esta imagen porque, digamos, es el motivo, no solo por el cual yo y mi familia existimos acá, en palabras de Laura, estamos acá, sino también que es un poco, no, sí, es el disparador por el cual yo, desde mi experiencia personal, voy a Italia a hacerme la ciudadanía italiana, y es ahí donde yo empiezo a recibir como no la recibí paulatinamente tal vez a toda esta información, sino que para mí fue en muy poco tiempo, meses, no llegó al año, una catarata de información que me gustaría mostrarles ahora, no solo de mi vínculo con mi familia italiana, sino también de estas cuestiones patrimoniales que nosotros de acá de Argentina, descendientes de italianos, siempre recibimos, pero siempre, o por lo menos en mi caso, fueron cosas escuchadas, ¿no? De historias, de cartas, de fotos, y el haberlas vivido
en primera persona, con todo lo que eso conlleva, y trayendo justamente todo este bagaje de cosas que venía hablando Laura y Gustavo, eh, las relacionadas, ¿no es cierto?, al paisaje, me hicieron vivir esta experiencia como si, como la expresión dice, ¿no?, como si estuviese en Disney, porque, digamos, es ahí donde para mí, por eso utilizo mi experiencia, pero la utilizo para instar a que otros tal vez lo hagan, es donde para mí terminó de entrar el paisaje, porque dejó de ser yo nacido en la ciudad de Rosario, en el medio de la trama urbana, y hasta ya adentrado en la facultad, en la universidad, no había vivido la llanura, el paisaje que me rodea, el haber comprendido que la verdadera conexión con el paisaje no es solamente la visiva, como se dice en italiano, la visual, sino que es poner el cuerpo ahí. Eso fue sí, un gran trampolín incluso para generar todas estas conexiones y estos proyectos. Entonces yo le voy a mostrar así como si fueran fotos de viaje, todas las fotos que yo tenía en el celular. Esta selección no la hice con ningún orden, sino simplemente guiadas por el sentimiento, que me pareció lo más correcto. Fotos de Castelfranco Veneto, el querido Castelfranco Veneto, en la provincia de Treviso, en el Véneto, cerquita de Venecia. Y son todas las cosas que yo iba recibiendo como información, cartas y fotos que mandaba mi bisabuelo a Italia, las visitas con mi familia acá a Bassano del Grappa, mis recorridos, cuando yo salía a caminar, a comer la querida fregolota y combinarla con el mate, ¿no? Un plato típico de Castelfranco Veneto combinado con el mate, para mí fue como un descubrimiento, ¿no? Las bicicletas, los paseos, es decir, yo estaba ahí e iba recibiendo no solo toda la experiencia de vivir ahí, de estar en ese paisaje, sino también compartir, bueno, la mujer que ven aquí a la derecha es Rosana Bresans, una prima hermana de mi abuelo y su marido. Probablemente con estas fotos le dé envidia o hambre a varios, lo aclaro de antemano. Pero, digamos, solo estas cosas que yo iba viendo, iba registrando, bueno, aquí en Bassano del Grappa mostrando una imagen como la que mostró Gustavo, si bien no están cerca estos dos puntos, miran al mismo lugar. Y era inevitable pensar si mi bisabuelo o mis parientes, me era inevitable pensar si pasaron por ahí, si veían esas cosas, ya que yo no tuve parientes, digamos, que hayan registrado tanto esas cosas, me quise poner en su lugar e intentar pensar como ellos lo hubieran hecho. Es un parque aquí en Castelfranco Veneto, bebidas típicas de mi familia, entonces esto para mí, obviamente comiendo nuevamente, digamos, me gustó lo que vos dijiste, Mauro, antes, la ricota fumicata, es decir, las ferias, cosas que acá yo no he experimentado nunca, o al menos no de esta manera. Y como vos dijiste, Mauro, que hiciste mención al título, ¿no es cierto? El patrimonio en camino, y esto para mí no deja de ser un camino, es decir, si incluso lo pensamos como un camino literal, como por ejemplo acá la estación que yo la fotografié un montón, estación de la cual debe haber partido mi bisabuelo rumbo a Génova para tomar el barco en todos sus estadios. Digo, estos caminos justamente de los que no son reales y físicos, es decir, este camino virtual o abstracto que estamos haciendo para vincularnos nuevamente, es decir, por lo menos esta foto, aquí les muestro, por ejemplo, el terreno donde estaba la casa de mi bisabuelo, mi familia. Ahora es una casa privada porque, digamos, cambió la trama urbana. Pero es un ir
de él hacia Argentina, un volver y una comunicación permanente que en mi familia al menos, y eso lo agradezco inmensamente a su memoria, que se haya mantenido a lo largo de los años. Entonces, hoy para mí es un honor realmente y un orgullo estar haciendo esto con ustedes. No por el hecho del reconocimiento que tal vez el proyecto tenga, sino, siendo un poco egoísta, es por orgullo y honor hacia ese puente que mi bisabuelo supo sostener, ¿no es cierto? Y bueno, acá esto lo comprueba mi familia entera festejándome el cumpleaños. Digamos, yo imagino que hubiera querido esto. Entonces, este para mí, este patrimonio es más que dos llanuras comunicándose a través de lo paisajístico. Por eso hice esa aclaración respecto a las palabras de Laura, porque para mí esto también es poner el cuerpo ahí, ¿no es cierto? Entonces, en ese ir y venir, fui descubriendo después, ya paisajísticamente hablando y enredado, como hay una palabra en italiano que me gusta mucho, que es entrambi, ¿no es cierto? Como ahí, empecé a descubrir estas cuestiones de la llanura padana, ¿no es cierto? Que Castelfranco no le escapa a la llanura, y nosotros aquí estamos viendo, no sé si se llega a ver muy bien, pero por acá se ve Venecia en el fondo, aquí a la derecha. En realidad en todo lo largo, pero justamente resalta a la derecha. Más comida, ¿no? Comidas típicas que acá yo no tenía y fui encontrando. No solo cuestiones estéticas que me gustan, sino también eh, ir a buscar incluso más atrás. Esta es mi tatarabuela. Este es mi tatarabuelo. No tengo los bigotes hoy a propósito por él, pero los tenía también él ahí. Me falta la pelada. O familias que se fueron abriendo y me parecía que incluso volver a ellos era volver con el mismo valor que volver a probar esas comidas, ¿no es cierto? Le di el valor tanto a la comida como a la reunión y incluso con todo el sentimentalismo y la emoción que eso genera. Es decir, de estar uno solo allá, yo me fui solo, tengo familia acá, pero me fui solo. Y, y ahí es nuevamente donde yo terminé de entender qué es poner el cuerpo ahí. No es ir al campo y volver cansado y lleno de tierra. Poner el cuerpo ahí, incluso como lo hace Gustavo y Laura también, y Mari, bueno, todos, ahí lo estoy también viendo Adrián, de Proyecto Intemperie, es decir, cómo nos tomamos el trabajo de, de meternos con cosas que nos remueven, consciente e inconscientemente, en lugares que uno no imagina. Entonces, digamos, digo estas cosas de mi experiencia 100% personal para mostrar cómo trabajamos en el proyecto Intemperie y por qué fue también un gran hallazgo en la manera de trabajar del audio. Y todas estas cosas para mí tienen ese valor. Es decir, comer estas cosas, pasar por estas esquinas donde mi familia, donde yo vengo, si bien tengo otros tatarabuelos, otros bisabuelos, las cosas no pasan, luego las cosas pasan por algo y digo, bueno, me tuve que aferrar de que es digamos, el vínculo más real o más activo, y digo, bueno, vamos a ver alquímicamente qué podemos hacer con toda esa información que viene. Particularmente acá, esta me gusta porque vuelvo aquí, quienes hayan ido a Venecia deben saber que el Café Rosa Salva es un señor café de Venecia, y me gustó porque justo al lado está el Sotopórtego, Bresana, entonces para mí, no sé si llega a leer ahí, fue como un sello de certificación de que dije, bueno, estamos haciendo lo correcto, Guido. Y acá, de vuelta, volver a encontrar estas cuestiones paisajísticas, porque digamos, todo esto que yo les cuento
no lo viví como algo separado a todo lo que venimos trabajando con Gustavo y en el proyecto, sino que, por ejemplo, acá, esto es apenas a la vuelta, creo, de la punta de la Dogana, mirando hacia el oeste, empecé a ver, y empezamos a ver, porque esto era algo que estábamos trabajando permanentemente, y acá voy a citar a Gus, ¿no? Del trabajo que él hace respecto a la luz de la laguna de Venecia y la relación que hace con la obra de Vivaldi, y es muy fina y es también ahí se convirtió esta llanura en la conexión con, con la mía, la de acá. Nuevamente ahí, la familia, el paisaje. Entonces, esto también para mí, encontrar cartas de mi bisabuelo, que las tengo acá, digamos, el tono en la escritura, ¿no? Me imagino en el 94, mi bisabuelo tenía ya 90 y largos, y me imagino en esa escritura el tono de su voz. Entonces, de vuelta, son metáforas que yo encuentro para, para reflexionar sobre lo que allí hay. Venecia nuevamente, pero bajo la nebbia, el paisaje del tren. Acá una foto de mi amigo, nuestro amigo, que Jorge Wigan, Gustavo lo nombró, uno de digamos, de los amigos del Véneto. También, obviamente, yo soy arquitecto, no lo mencioné, y de alguna manera las cosas que yo saco tienen también, me cruza la arquitectura. Eh, entonces, yo todo esto de vuelta, insisto en la comida, y insisto en la familia y en el paisaje, porque esto sucedió en muy poco tiempo para que uno lo pueda macerar. Para mí, esto pasó hace ya 3 años, y recién ahora estoy empezando a ordenar las ideas. Entonces, esto me parece también valorable, mejor dicho, eh, insto también a que lo hagan, es decir, a que la inmediatez de hoy no nos confunda y nos deje también macerar las cosas. La familia, cuando se fue a visitar, la del medio es mi tía, la hermana de mi papá, que en su primer viaje a Europa, el primer destino al que fue a la casa de la familia. Este camino que lo tomaba siempre, como verán, ya lo repetí varias veces, pero hice yo me imaginaba que mi bisabuelo caminaba por ahí porque era de la estación a la casa, era un lindo paseo para dar. Y como lo ven aquí, él en Córdoba, acá, aquí lo ven el de aquí es mi bisabuelo Eduardo, él es su hermano Sandro. Este fue el viaje que Sandro hizo a Argentina con su madre, que es perdón, con su mujer. Y este era un pariente, un amigo. Fue el primer viaje que Sandro hizo a Argentina. Habían estado 62 años sin verse. Entonces, ahí es otra charla más gigante. Uno no imagina 62 años sin ver a su propio hermano y bueno, con todo lo que eso conlleva. Esta foto caminando por el centro de Rosario me parece increíble. Incluso no sé si fue casualidad, mi bisabuelo se llamaba Eduardo y está ahí Eduardo Sport, una casa que no sé si sigue existiendo, creo que no. Creo que cambió de nombre ahora. Pero el gesto, el ir andado, digamos, el que estén agarrados de la mano, me parece increíble. Y esta es una secuencia de estas fotos que son muy simbólicas, ¿no? Está Eduardo Sport y ellos dos. Ellos dos en el Monumento a la Bandera, para quienes no conocen Rosario, bueno, el Monumento a la Bandera, eh, invito a que lo vean. Y de vuelta, como para mí las cosas no pasan por casualidad, me fue inevitable pensar que se hayan sacado la foto justo del lado donde dice Océano Atlántico y no del otro lado que dice Océano Pacífico. Y el Océano Atlántico fue lo que los separó por 62 años y fue lo que él se tuvo que aventurar, ¿no? Incluso en la pose, me parece una foto que podría estar horas hablando solo de esta foto. Y esta que es espectacular. Yo no sé quién la sacó, en mi familia no se sabe porque fue una visita así muy
con mucha cosa, entonces mucha gente en el medio. Y acá también las otras visitas posteriores, me ven ahí a mí pequeño, él es el hijo de Sandro, ahí está mi padre, mi madre y mi abuelo y toda la familia, ¿no es cierto? Y estas son fotos, por ejemplo, que mi papá le mandaba a mi familia allá. Entonces le muestro estas cosas para remarcar nuevamente que el vínculo siempre estuvo, ¿no? De vuelta. Siempre estuvo esto acá, siempre el ida y vuelta, el interés en mantener viva la familia a pesar de los kilómetros, los años y todo lo que pasa. Esto lo pongo en honor también a Laura que no está, el querido vino Fragolino. Quienes son del Veneto sabrán de qué hablo, un vino espectacular. Y de vuelta, la comida, la familia y el vínculo dentro de ese paisaje que nos llevábamos tan bien como si nos hubiésemos criado juntos, ¿no? Esta es la prima de mi papá, que nos vimos muy pocas veces y la relación es como de miles de años, pareciera, ¿no? Y en todo eso, ya para no hacerlo más largo que la cuestión familiar, es donde también este estar ahí es donde conozco a Laura, donde Laura aparece casi por casualidad y es donde empezamos a trabajar esta idea de estar el cuerpo ahí, de salir a andar en bicicleta, de empezar a hablar con Gustavo, con Mario, de las cosas que podíamos hacer y de ir a la laguna, de ir a la llanura en todo momento del día, con cualquier temperatura, porque digamos, la experiencia no se trata solo de elegir el momento ideal, porque nunca existe, sino de ir ahí a ver qué nos pasa. Por ejemplo, esta foto particularmente es del 1 de enero del 2023, del 2022, perdón. Me fui a pasar el fin de año solo ahí. Y fue una experiencia increíble. Tengo videos y fotos y me parece que, em, que fue muy constructiva en mí. Y entonces, con Laura, con los amigos, aquí están los amigos que Gustavo mencionó del proyecto Sconfini, Jorge Wigan, Gastón Escarabello y ahí Cristian Brusadín, que hacen lo mismo. Entonces, eh, yo, por ejemplo, acá viendo Venecia de noche, es lo que veo de mi casa al atardecer, cuando miro al oeste, justo aquí la ventana que tengo a mi lado. Entonces, ahí es donde empiezo a pensar, ¿no? en todo el tiempo ahí. Esto era permanente, ¿no es cierto? Sostenido en el tiempo, de vuelta en palabras de Gus, escarbar, que no sé si son tuyas, Gus, o de alguien, escarbar siempre en el mismo lugar, pero de distinta manera. Y, y eso, indefectiblemente e inevitablemente, a uno lo va cincelando de a poquito. Es la gota quebrada de la piedra. Eh, Ver arquitecturas, ahí está Laura, en nuestras salidas por bicicleta. Ver arquitecturas, estar ahí, experimentar, dibujar, obviamente acá, si no, la charla sería infinita, pero comer, estos son i Bruscandoli, si no me equivoco, o i Carletti, son un risotto con unos brotes de estación, entonces también entender eso, ¿no? Comprender la conexión que uno puede, la conexión directa que hay entre la comida y el paisaje, con la cual yo no me crié, no por una cuestión negativa, sino simplemente porque no sucedió, y eso abre un universo de posibilidades. Y aquí, bueno, acá este fue nuestro último viaje en bicicleta antes de yo venirme, me parecía simbólico ponerlo, y para contarles, digamos, para hacer un adelanto, es decir, desde ese momento que pasó hace 2 años y medio, 3, venirme al hoy. Es decir, yo hoy, 2024, casi, digamos, entrando al final del 2024, ¿qué es lo que me traje? Un montón de cosas, un montón, ya se habrán dado cuenta.
pero particularmente les quiero contar, y ya desde Proyecto Intemperie, cómo toda esa energía la intento poner en esto. Como en otras cosas, ¿no es cierto? Pero particularmente en esto, estamos, bueno, Gustavo la mencionó, la mostraste, me parece, es la pista de baile de Campo Rizos, una pista de baile de no sé, bueno, los años, iba a decir de cuántos años tiene, pero es difícil decirlo, pero abandonada. Es el patrimonio, hablando de patrimonio, ¿no es cierto? Es el patrimonio arquitectónico de la llanura, de nuestra llanura, que está abandonado. Como tal vez rescatar muchos patrimonios para nosotros es difícil y mucho más al mismo tiempo, yo como arquitecto intento al menos trabajar en el patrimonio arquitectónico y para eso estamos, se podría decir, experimentando, estamos formando un grupo de jóvenes arquitectos y arquitectas para poder trabajar y experimentar ahí, es decir, intentar transformar eh, todas estas experiencias y ver cuál es su expresión artística, digámosle, arquitectónica al menos. Y estas son maneras que yo encuentro de trabajar, particularmente estamos trabajando aquí con papeles y escrituras y telas y demás. Es un trabajo, aquí les estoy mostrando el trabajo en proceso hoy, al día de hoy, es decir, si yo no estuviese hablando hoy con ustedes, estaría ahí haciendo esto, que es difícil mostrarlo ahora y es difícil decirlo ahora, pero es la manera que yo estoy entendiendo de conectarme o honrar tal vez todo este patrimonio familiar, este patrimonio cultural, gastronómico. Es decir, es el pequeño granito de arena que yo puedo aportar a este desierto. Estos son solamente registros fotográficos, pero nuevamente estas fotos tienen una relación directa, como verán, con las fotos que yo veía de la laguna de Venecia. Acá nos falta nada más el reflejo en el suelo del agua, pero está. Y como decía Laura, el viento, el cuerpo, ¿no? Como habrán visto en el video de Laura, los insectos en su cara. Y para mí es esto, estar ahí, experimentar, así como imaginé cómo mi bisabuelo hubiese experimentado la llanura o su lugar, yo intento hacer mi parte desde aquí. Eh, Repito, son solamente registros fotográficos estos, pero es tal vez una de las maneras que encontramos nosotros desde el Proyecto Intemperie, no solo de dialogar con el paisaje, sino intentar dialogar con nuestros ancestros que construyeron la pista, que vinieron acá, que dejaron todo, que cruzaron el Océano Atlántico para venir y, bueno, ver qué hacemos nosotros con eso, que en algunos lados no los cuidamos y me parece que se merece mucho más de lo que estamos haciendo. Eh, Así que, digamos, le quería dar este cierre también para que entiendan y que se comprenda cómo esta aparición de Laura y esto que dice Gustavo y todo este trabajo, por lo menos para nosotros no es casualidad y mucho menos que, que Mauro y la Red Wigwam tan gentilmente nos inviten a formar parte y bueno, que esto, digamos, sea otro evento más de los que pueden llegar a venir, el patrimonio futuro, digamos. Así que bueno, espero que no haberme ido largo, que se haya entendido y lo hayan disfrutado. Gracias. Bueno, Guido, sí, buenísimo. La verdad que obviamente los que participamos en asociaciones italianas de inmigrantes y que hemos visitado, bueno, en nuestro caso el Véneto, nuestra familia, todas esas fotos, tus experiencias y todo eso es como que también cobra sentido ahora porque por lo menos que yo sepa, o sea, nunca hubo un proyecto que haga eso, entonces interpretar todas estas cosas, a nosotros, a mí personalmente, por ejemplo, o sea, es un aporte muy grande porque, y espero que para los que vean este video después, porque es como que ordenás muchas cosas, porque por ahí hemos ido muchas veces a de la familia,
pero interpretarlo de esa manera, incluso comparando ambas llanuras y viendo esto, la foto de la estación, los barrios, los edificios iguales, como mostraba Gustavo en ambas cosas, esta comparación creo que también, o sea, un gran aporte a los que por ahí estamos de hace mucho en esta relación, ¿no? En este caso el Véneto y Argentina, pero no lo veíamos de esa forma. No sé si me explico. Y Sí, la sí, verdad que está perfectamente. buenísimo lo del proyecto Intemperie y ojalá bueno, que siga, que se sume gente, eh, que podamos Sí, aportar y seguir aportando desde las instituciones también. no, justamente por eso, y bueno, como vos mencionabas antes, que Gustavo ya ha podido dar charlas en la familia, Véneta, aquella charla el año pasado con la asociación, si no me equivoco, la de Calabresa, la claro. Calabresa, eh, digamos, estas experiencias, yo imagino que, como decís vos, experiencias habrá, cuantas personas haya que quieran hacer esto y tengan la posibilidad. Por eso para mí también es un poner en valor digamos, el interés. Lo vuelvo a mencionar, en este caso de mi bisabuelo, pero a Gustavo le pasó lo mismo con todo ese archivo fotográfico de sus ancestros. Es honrar lo que ellos hicieron. Yo no sé si lo que lo hicieron fue por una cuestión automática, mecánica, por responsabilidad, si era por compromiso, no se sabe, pero el tema es honrar eso que hicieron y sostenerlo, es decir, cómo lo puedo yo transformar en, bueno, lo que estoy diciendo ahora, que no sé si estará bien o mal, sería mejor o peor, pero es la manera alquímica de poder transformar todo eso que nos pasa en, eh, en algo, digamos. Sé que es una palabra bastante bastardeada hoy día, pero me parece que a mí es la manera correcta de hacer arte, es decir, lento, en silencio y con mucho tiempo en el medio. Entonces, por eso digo, invito a que quienes lo puedan hacer lo hagan, pero que tengan paciencia. Buenísimo. Bueno, no sé Creo que está si... Gustavo hablando, pero no se ah, escucha. está muteado. Hola. Ahora sí. Eh, con respecto de escarbar al mismo lugar es una metáfora de Arnaldo Calveira, que son los que más cercanos a nosotros en Entre Ríos, los que más profundizaron. Con respecto a la fotografía, yo creo que la fotografía es muy limitada y sola no alcanza. Yo creo que la experiencia es mucho más fuerte. Creo que es una herramienta, pero que no es el fin para mí. Eso yo creo que ha quedado atrás hace muchos años. Yo creo que hay otras cosas mucho más profundas, que la fotografía sí es un vehículo, pero el estar y la coordinación con elementos como la gastronomía, como habló Guido, con la vivencia, con las palabras, los dichos, los registros sonoros, que son muy importantes, el tono de voz. Yo creo que el paisaje se transmite en la forma de hablar, la forma de decir las cosas, la pausa. Yo creo que también ahí está el paisaje. A veces está más ahí que en la fotografía. Nosotros los fotógrafos tenemos como una cuestión de creer que la fotografía es el centro de todo y no lo es. Y yo creo que cuando tú te colocas en un lugar del paisaje, entras a dialogar con las otras cosas, con la gastronomía, con otras disciplinas. Y yo creo que ahí es donde todo se enriquece muchísimo, digamos. También creo que nosotros tenemos una mirada sobre la llanura diferente a la europea, que es histórica, que es tiempo, y la nuestra es inconmensurabilidad, y que es encontrarle la esencia más profunda de lo más básico de la llanura, y que es una de las cosas que queremos aportar en los próximos proyectos en Italia, es ir a no como una cuestión a aprender, sino también a enseñar lo que este paisaje nos da, que son iguales, pero allá al estar tan vivido y tan cubierto, a veces les cuesta mucho ver lo que nosotros tenemos acá, que parece ser como un vacío, pero en realidad está muy lleno de cosas intangibles
y es una de las cosas que nos gustaría también trabajar mucho, tanto sea eh, en el norte como también en la Calabria, lo que vivimos ahora cuando estuvimos ahí. Yo creo que hay cuestiones que nosotros también aportamos enriqueciendo este diálogo, que no es esta cuestión de lo de Europa es lo que quisiéramos tener o anhelar, sino que nosotros tenemos cosas que nos permite tener una enorme riqueza, pero que no la estamos viendo y que ese es el aporte que nosotros podemos poner allá en esa comparación, poder darnos cuenta que acá tenemos una enorme riqueza también por trabajar, digamos. Bueno, agradecemos mucho a la Benita, a Wigan, a Gustavo de Santiago del Estero, que lo veo por ahí, y que es otra persona que aporta mucho a la cultura santiagueña y al universo, y que aparte es fotógrafo, pero principalmente es santiagueño. Y, y bueno, gracias y seguiremos, nos encontraremos en algún otro momento. Bueno, no sé si, bueno, Mario, Gustavo, Elisa nos está siguiendo desde Italia, pero creo que no está en condiciones de hablar, no sé si está manejando. Bueno, Gustavo dice, disfruté de las charlas, muchas gracias por todo, se tiene que retirar. Liliana creo que está ahí en Casilda, justamente, pero por cuestiones familiares. No sé si querés decir algo, Lili. Hola, buen día a todos. Un día. Bueno, Bueno, gracias a Gustavo y a Guido por las fotos, los que también descendemos de bisabuelos vénetos y no conocemos el Véneto, fue la verdad que muy lindo conocer otra parte de la región. Así que, bueno, muchísimas gracias, divinos los diálogos, las imágenes, las historias. Muchas gracias a todos por conectarse y por formar un ratito parte de Widwan, que están súper invitados a ser parte. Gracias. Gracias, Liliana. Bueno, gracias, bueno, Lili. Bueno, no sé si alguien quiere aportar algo más. Si no, damos por finalizado. Agradecerte a vos, Mauro, bueno, Mario, todos los que estuvieron aquí. Y nuevamente, sí, a la red Wigwam, a que nos hayan invitado y también tener un poco el honor de abrirlo, porque vos dijiste que hoy comienzan, entonces simbólicamente, por lo menos acá estamos abriéndolas, así que Sí, también. sí, ya es el segundo año que organizamos y en realidad creemos bueno, que tiene que servir para justamente este intercambio, ¿no? Entre Europa, América Latina, Italia, el Véneto, Argentina, la llanura pampeana. Esto, digamos, es un viaje, ¿no? De las ideas, de los proyectos y esperamos que este webinar sirva para difundir tanto acá como allá el proyecto y bueno, también todos invitados a participar de la red Wigwam.